Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita si te gusta el contenido, para que podamos continuar por más. Deja tus opiniones y sugerencias en los comentarios para que podamos desarrollar el canal. Gracias. Asila Asila es una ciudad marroquí situada al borde del Océano Atlántico. En 3 décadas, esta ciudad ha sufrido grandes transformaciones en cuanto a infraestructuras, equipamientos públicos y formas de urbanización, y ha sabido transformarse en un importante centro cultural y turístico, hacia el que peregrinan cada año miles de intelectuales. La ciudad de Asila tiene una población de 31.825, según estimaciones de 2013. La ciudad es un centro de gran influencia cultural en Marruecos en general y en la región de Jbala en particular, ya que contiene el mayor mercado de galerías de arte del cielo de Marruecos representado en el callejones de la ciudad y sus barrios blancos con influencias mediterráneas, caracterizados por el auténtico estilo arquitectónico marroquí. La ciudad se conoce desde la época fenicia con el nombre bereber Cilis o Cili. Pero después del segundo establecimiento islámico de la misma, fue conocida como Asila, que es una palabra árabe, y se desconoce la razón de la similitud entre los nombres fenicio y árabe durante la ocupación portuguesa. Se llamó Arcilla, y la ciudad retuvo ese nombre incluso después del Renacimiento islámico en 1550. También se conoce como Acila, que es un nombre y una corrupción de la palabra arcilla. Es extraño que los habitantes de la ciudad, hasta el día de hoy, así como los habitantes de la zona conocida como Jabala, a la que pertenece la ciudad, se adhieran a una extraña fórmula de linaje para la ciudad, que es llamar al hijo del ciudad de Asila al-Cilasi. La historia del surgimiento de la ciudad de Asila Asila se remonta a más de 2000 años. Fue habitada por los bereberes antes que los fenicios y los cartagineses, hasta que se convirtió en una fortaleza romana ocupada con el nombre de Cilis, a 40 kilómetros al sur de Tánger. La mayoría de los escritos históricos relacionados con la era preislámica son contradictorios y confunden a la ciudad de Cilis, Asila, y la ciudad de Zulil al-Bisar al-Hadid, que se encuentra en la comunidad rural de Al-Kalwa, que es solo 13 kilómetros al este de la ciudad de Asila. Por lo que no se puede confiar en él para establecer una historia de la ciudad en la época preislámica. Pero hay evidencia de que la ciudad de Asila no existió durante la conquista islámica, y puede haber sido destruida durante la invasión de los vándalos. En cuanto a la ciudad actual, su creación se remonta al año 229 de la Égira por los almorávides de los bereberes de Kutama y Aguara para hacer frente a las invasiones marítimas de los vikingos. La ciudad en ese momento consistía en conjuntos residenciales rodeados por una muralla y torres de vigilancia. A finales del siglo III c., la ciudad recibió una de las migraciones andaluzas más importantes antes de la ocupación de Granada, la de los habitantes de Saduna, que huían de la opresión del príncipe omeya Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Rahman después del fracaso de su revolución. Esta migración masiva convirtió a Asila en un importante centro cultural en el norte de Marruecos. La ciudad ganó gran importancia durante la Idrísida en el norte de Marruecos 922 a 985, cuando la ciudad de Asila se convirtió en un importante puerto comercial que unía Marruecos con las ciudades de la costa europea en el Mediterráneo. Esta importancia fue creciendo paulatinamente a lo largo de los siglos siguientes. En 1307 la ciudad estaba llena de compañías extranjeras pertenecientes a las ciudades de Génova y Venecia, y a partir de ese año la ciudad de Barcelona entró en la línea de competencia comercial, ya que contaba también con 5 sociedades mercantiles. En 1465, la ciudad de Asila entró en la línea del conflicto Bactasid-Marinid, donde el sultán Muhammad Sheikh al-Mahdi al-Battasi la eligió como capital y centro de ataque para la capital Merini, Fez. Los portugueses aprovecharon la salida del sultán Muhammad al-Sheikh al-Mahdi de su capital para atacar la ciudad de Fez en 1471, para atacar la ciudad con una flota naval formada por 477 barcos con 30.000 portugueses. El rey Alfonso V de Portugal lideró la campaña él mismo, acompañado por su príncipe heredero, ministros y altos nobles de Portugal. La gente del pueblo con sus barcos resistió a los barcos portugueses en el mar, donde lograron matar a 200 soldados portugueses, pero la falta de apoyo hizo que fueran derrotados por los atacantes, que ocuparon el pueblo, matando a 2000 personas entre sus habitantes. Come y capturó a otros 5000, incluido el príncipe heredero del sultanato de Bactasid, el príncipe Muhammad de Portugal, que no había pasado la edad de 10 años. Después de que la noticia llegara al sultán Ahmed Sheikh al-Mahdi, que estaba a las puertas de la ciudad de Fez, negoció con el rey portugués sobre los prisioneros. Alfonso V respondió a su petición a cambio de una tregua firmada por ambas partes por un periodo de 20 años y el reconocimiento por parte de las autoridades marroquíes de la propiedad portuguesa de las ciudades, Asila, Ceuta y Alcázar al-Saghir. Después de que la ciudad fuera ocupada, las tribus vecinas protagonizaron una rebelión violenta y se negaron a firmar la tregua. Estas tribus establecieron fuertes y castillos para proteger la ciudad y saquearla. Estas tribus atacaron la ciudad 12 veces, y estos ataques tuvieron un fuerte impacto en la economía de la ciudad,
ya que pasó de ser un importante centro comercial a un objetivo para los piratas marroquíes, por lo que los colonos portugueses comenzaron a irse, temiendo por sus vidas. Estos ataques, encabezados por los príncipes de Baniaros, dieron lugar a la reconquista de la ciudad en 1550 y la expulsión de los portugueses. En 1576, el sultán Muhammad al-Mutawakkil al-Saadi entregó la ciudad a los portugueses. Este acto, considerado una traición al pueblo marroquí, provocó la deposición del sultán al-Mutawakkil y la instalación de Abd al-Maliki al-Saadi, pero al-Mutawakkil pidió ayuda a sus aliados portugueses, lo que provocó el estallido de la batalla de Badi al-Makzen en 1578, en la que cayó y murió el rey de Portugal, San Sebastián. La ciudad pudo volver al dominio marroquí bajo el liderazgo del sultán Ahmed al-Mansur al-Dabi en 1589. Posteriormente, la ciudad vivió su apogeo arquitectónico y económico, ya que encontró lo que fue en su época anterior, especialmente bajo el reinado del príncipe Al-Quiraila en 1654-1673, quien la convirtió en puerto comercial y centro marítimo yihadista y por atacar la ciudad de Tánger, que aún estaba bajo ocupación portuguesa. La ciudad siguió perteneciendo a los príncipes de la yihad en la región de Alat hasta 1692, cuando fue tomada por el sultán Ismail bin Ali al-Sarif al-Alawi. Durante la era alawita, la ciudad de Asila era conocida como un importante puerto comercial y como base para los piratas musulmanes en el Atlántico Norte. La piratería continuó desde las costas de Asila durante varias décadas hasta finales del siglo VI, y los piratas de la ciudad causaron problemas diplomáticos en Marruecos, especialmente después de ser expuestos a la flota austríaca en 1828, y Austria respondió después de eso bombardeando la ciudad desde el costa en el año 1829 a principios del siglo XX. La ciudad de Asila se convirtió en un bastión del cacique Ahmed al-Rayisoni, quien extendió su influencia sobre gran parte de las tierras del norte, antes de que los españoles lo expulsaran en 1924 y estrecharan su control hasta la independencia en 1956. La ciudad de Asila está situada a 31 kilómetros al sur de Tánger en una zona llana de la costa atlántica rodeada por el río Badi el Elou, cuya desembocadura se sitúa en la costa de la ciudad. La ciudad está ubicada en una zona de llanura costera, pero se convierte en una colina inmediatamente después de salir de la ciudad. La altura del punto más alto de la ciudad es de 53 metros sobre el nivel del mar, registrado en el pueblo de Dagalillín, afiliado a la ciudad, mientras que la altura es cero en la playa. La ciudad se beneficia de una costa de 17,2 kilómetros, pero está dominada por playas rocosas, que representan excelentes pesquerías para los amantes de la pesca. También hay playas de arena fina muy hermosas, como Sidi Maguitelauina, Sidi Ahmed Zawak Paradise y la cueva del Hammam. También hay varios roquedos a lo largo de la costa que son importantes zonas de anidación de aves marinas, especialmente de gaviotas. El área de la ciudad es de 33 kilómetros cuadrados e incluye, además de la ciudad, algunos de los pueblos de los alrededores, que se encuentran dentro de la órbita urbana. Madasri Bougnon y Margouba están ubicados en la parte sur de la ciudad, mientras que el resto de Madasri se encuentran en la parte este de la misma. La ciudad se caracteriza por un clima templado y mediterráneo, lluvioso y moderadamente frío de octubre a mayo, y seco y moderadamente caluroso durante el verano. La precipitación media anual alcanza los 758 milímetros, y la temperatura oscila entre una mínima de 7 grados en enero y una máxima de 28,5 grados en agosto. La antigua ciudad de Asila es considerada un espacio encantador con sus estrechos caminos y elegantes callejones, sus casas revestidas de blanco y azul en una hermosa compacidad, sus puertas y ventanas envueltas en azul brillante y verde brillante, y sus murales decorados con dibujos plásticos de artistas de diferentes escuelas y generaciones. Y los muros del recinto que datan de la época de los portugueses. Es posible ingresar a los barrios de la ciudad antigua a través de 3 puertas, Bab al-Kasba, Bab al-Mar y Bab al-Omer, y en el interior está Cesarea para los productos de la industria tradicional, y la Plaza Al-Kamran en la que se realizan fiestas al aire libre durante la temporada cultural de la ciudad, y otra plaza con vista al mar que la gente llama Plaza Altican conduce a la famosa Torre Al-Kulikiya, que domina el océano y desde la que se puede disfrutar de la puesta de sol, contemplar el puerto de la ciudad y admirar la tumba de Sidi Ahmed al-Mansur, uno de los muyaidines que resistieron a los portugueses ocupación. Los barrios del casco antiguo se caracterizan por su gran limpieza y la gran competencia entre sus habitantes por decorar las fachadas de sus casas con plantas y plantas, lo que podría dar a uno de ellos la oportunidad de ganar el premio ambiental, cuyos resultados serán anunciarse durante la temporada cultural. La antigua ciudad fue construida en forma de rectángulo frente a la playa y consta de 5 distritos principales: Al-Qaysariyya, el distrito que contiene los mercados Omtibene al-Yadem al-Mujimaun al-Kariquilla, el barrio portugués y la Kasba, que es un gran castillo rectangular frente al mar y es el primer núcleo de la ciudad y contiene la mezquita y las primeras torres construidas durante el siglo III a.
Estos distritos están separados por varios callejones, uno de los cuales se llama localmente Al-Majd, los más importantes de los cuales son Al-Qadriya, Al-Qadia y Trade Street, Al-Qataniyya, Ibn Amdoucha, Ibn Amr, Sidi Embareki, Sidi Ibn Isa. En el centro de la ciudad hay tres plazas de diferente tamaño, la Plaza Al-Qamra, que es la más grande, la Plaza Al-Taikan y la Plaza Ibn Isa. El casco antiguo está rodeado por una muralla con una longitud de 1200 metros y una altura de entre 7 y 5 metros, atravesada por 5 puertas. Bab al-Bar, ubicada al noroeste de la ciudad, frente al puerto. Bab al-Kasaba se encuentra en la parte noreste de la ciudad y conduce al área de Al-Kasaba. Bab al-Souq se encuentra en el muro este de la ciudad y conduce al barrio de Al-Qaysariyya. Bab al-Omer también se encuentra al este de la ciudad. Bab al-Kurakiyya se encuentra en la esquina suroeste de la ciudad y conduce a la torre al-Kurakiyya. El muro también atraviesa 9 torres y fuertes, el más importante de los cuales es la torre Kurakiyya. Fuera de la muralla, hay un barrio de la Yarrama frente a Bab al-Omar, y este barrio se considera la periferia de la ciudad, porque era un lugar donde vivían judíos y musulmanes, lejos del ambiente de las salinas del resto de las demás ciudades marroquíes. Todavía hay en el barrio un gran cementerio judío construido con vista al océano Atlántico, y también está en el barrio la tumba de uno de los santos justos más famosos de la ciudad de Asila, la Yarrama, que habría sido martirizado durante uno de los intentos de recuperación de la ciudad. El barrio de Parada es considerado uno de los barrios establecidos más antiguos detrás del muro, ya que fue establecido por el gobierno español durante su ocupación de la ciudad de 1924 a 1956. Hoy, el área de Parada contiene esto llamado los distritos: el distrito administrativo Ansar Batelle de Ambal Roe Mogul Ismail Royal Mogul Roda Royal Amna y Royal Zarqatoni. Esta área se reúne al sur y al este del muro. La mayoría de estos barrios son barrios exclusivos. A medida que los nuevos barrios se extienden al sur del complejo de Parada, está vinculada a los barrios Ain Faradir al-Ganawi al-Fatimi al-Sakaya al-Badadi Moulid Idris Maikawi al-Tayeb, Sidi al-Lunes. La mayoría de ellos son barrios populares. La ciudad de Asila tiene muchos monumentos históricos, que incluyen la Gran Mezquita. Su época de construcción data del siglo III de la Égira y siguió cumpliendo sus funciones como faro religioso de la ciudad de Asila durante 1000 años. La mezquita es un edificio rectangular revestido de yeso blanco, y está presidido por 2 alminares modernos y uno antiguo, que se construyeron sobre una forma octogonal de origen andaluz. Plaza y Torre de Alcambra. Esta es una plaza de forma cuadrada que dominaba el mar desde el lado norte de la ciudad, en medio de la cual hay una torre de forma cuadrada, que es el símbolo histórico de la ciudad de Asila. El periodo de construcción de la torre se remonta a finales del siglo XV por los portugueses, y fue restaurada a principios de los 90 con la participación del Ministerio de Cultura de Marruecos y el Estado de Portugal por iniciativa de la asociación muy pronto desaparecería y ahora acoge exposiciones de artes plásticas y fotografía. Plaza Al-Taikan y Torre Al-Kulikiyya, es una plaza rectangular en el lado suroeste de la ciudad, y la plaza destaca por su vista a la costa atlántica. Puede apretar su control sobre la ciudad, y la torre ha construido sus cimientos en el agua y está conectada a la muralla de la ciudad, que también fue construida sobre el agua. Torre Al-Kulayri, un lado de la plaza Al-Taikan. Palacio Raisoni. El Palacio Raisoni está ubicado al oeste de la ciudad y disfruta de una vista única del océano. El palacio se caracteriza por una historia de construcción única. Fue construido por el revolucionario Ahmed al-Raisoni con el dinero del rescate de su secuestro de la esposa de Enrico Griego que residía en Tánger. El secuestro provocó una crisis diplomática marroquí-estadounidense en este momento porque la mujer tenía ciudadanía americana. Cualquiera que haya visitado este palacio debe quedar asombrado por la belleza de su construcción, el esplendor de su construcción, y el esplendor de sus inscripciones que emanan del auténtico arte árabe islámico y algunas veladas artísticas. La entrada al Palacio Raisoni Centro Hassani y para foros internacionales. El periodo de construcción de esta instalación se remonta al siglo XV, cuando se estableció como un granero para fortificar la ciudad contra los ataques de las tribus vecinas. El edificio fue restaurado y renovado, ya que a finales del siglo XX se convirtió en la sede principal de la Fundación Foro de Asila y en un lugar para la celebración de conferencias y foros internacionales que reúnen a pensadores, escritores y poetas de diferentes países del mundo durante el verano. Obras de la Universidad Al-Mu'tamid Ibn Abad como parte de las actividades de la temporada cultural. Palacio Al-Ghilan, o Darat Ghilan, que es un palacio construido en estilo andaluz marroquí en el siglo XVII. Fue construido por el emir de Asila, Muhammad Ahmed al-Ghilan, después de que tomó el control de la ciudad en principios del siglo XVII. El palacio está ubicado frente a la mezquita en el distrito Kasbah. Tumba del jeque Ahmad al-Mansur. Este santuario es uno de los santuarios religiosos más importantes de la ciudad, ya que fue construido sobre la tumba del Muhyiddin, de quien se dice que luchó en la batalla real de Fatah en 1550. Desafortunadamente, en la historia ha olvidado mencionar esta hazaña de Muhammad.
La ciudad también ha inmortalizado los nombres de sus visitantes y seguidores de los grandes poetas, creando jardines con los nombres de estos poetas. Buland al-Hidari en honor al nombre del poeta iraquí Buland al-Hidari Chakaya Otamsi en honor al nombre del poeta congoleño Chakaya Otamsi Tayeb Sali en memoria del novelista sudanés Tayeb Sali Mahmoud Darwish en memoria del poeta palestino Mahmoud Darwish Muhammad Abid al-Jabri homenaje a la memoria del pensador marroquí Muhammad Abid al-Jabri Ahmed Abed al-Salam al-Bakali en memoria del poeta marroquí Ibn Asila al-Baramad Abed al-Salam al-Bakali Muhammad Aziz al-Ababi, en memoria del poeta y escritor marroquí Muhammad Aziz al-Ababi. Circunferencia de la ciudad. Los alrededores de la ciudad consisten en 4 pueblos, Dagaliyin, Marguba, Al-Afifa y Bougnon. La superficie cultivada de esta parte es de 1901 hectáreas repartidas en varias variedades desde sus inicios. La ciudad de Asila atrajo varias migraciones masivas e individuales, lo que provocó que experimentara un gran crecimiento demográfico, que continuó hasta la ocupación portuguesa en 1471, cuando su población se estimó en 10.000 personas. Después de la ocupación portuguesa, su población se estimó en 36.000, 29.000 portugueses, en su mayoría militares y sus familias, y 5.000 musulmanes. Este número siguió disminuyendo durante los siguientes 2 siglos como resultado de la inmigración de los portugueses y su regreso a su tierra natal, o como resultado de su migración a América Latina. El número de musulmanes también disminuyó como resultado de la inmigración para escapar de los conflictos y guerras que experimentó la ciudad. A través de un censo presentado por Auguste Molieras en su libro, Le Marocain Connu, la découverte de Jabala, a finales del siglo VI, la población de la ciudad se estimó en 2.000 personas, la mayoría musulmanas, con un pequeño número judío, comunidad estimada en el 5% de la población. En el censo de 1982, la población de la ciudad alcanzaba los 18.781 habitantes, y este número sigue aumentando debido a la inmigración de los pueblos vecinos, llegando a 24.588 en el censo de 1994, luego a 28.151 en el censo de 2004, con lo que el número asciende a 31.825, según estimaciones de 2013. Los bereberes son los primeros habitantes de la ciudad, establecidos por los muyaidines de las tribus bereberes Aguara y Katama, después de lo cual la ciudad se convirtió en el centro de la tribu Aguari de Bani Ziyad. Tras la inmigración andaluza, estos elementos se fusionaron en el componente andaluz, creando posteriormente la identidad montañesa. Con el progreso que experimentó la ciudad a finales del siglo XX, atrajo muchas migraciones de fuera de la cordillera de Jabala a la que pertenece, especialmente de la campiña oriental, y por ello encontramos que el 64% de la población habla el idioma amazigh en su dialecto rural y lo considera su lengua materna. Pero el uso de este dialecto a menudo se limita al hogar y solo se usa fuera como un voto. Como todas las regiones del norte de Marruecos, los andaluces juegan el papel más importante en la historia y demografía de la ciudad de Asila, y las primeras migraciones masivas de andaluces se remontan al siglo I de la Égira, que es la migración masiva a la ciudad de Sidón, seguido por decenas de migraciones individuales hasta finales del siglo XI. Cuando la ciudad experimentó una gran migración masiva representada por la migración de musulmanes al oeste de Andalucía a Portugal desde hoy. Las ciudades de Beja, Lisboa, Castra del Sal y Chantrin se encuentran entre las ciudades más importantes que exportan inmigrantes a la ciudad. Hoy en día, la proporción de andaluces en la población de la ciudad se estima en un 80%. Cabe señalar que el estilo andaluz domina la arquitectura de la ciudad. El uso del azul y el blanco en los hogares es una costumbre andaluza. La migración idrísida durante el siglo XV. C es uno de los primeros indicios de la presencia árabe no andaluza en la ciudad, y muchas familias indígenas aún remontan su linaje a esta migración temprana. Con la expansión urbana de la ciudad, ha recibido a muchos inmigrantes de los alrededores, muchos de los cuales se concentran en la tribu Galbia, de la que Asila es el centro. Los orígenes de esta tribu se remontan a las tribus Al-Tajriba y Lali y están representadas en gran medida por las tribus Bani y la Alianza. Desde mediados del siglo XV, varias familias judías de Portugal se establecieron en la ciudad para escapar de la persecución de la Inquisición en su tierra natal. Nuevo Mundo. A finales del siglo XX, el porcentaje de judíos en la población de la ciudad se estimaba en tan solo un 5% de la población, por lo que se mezclaban con musulmanes y no había un navegador privado para ellos, ya que la mayoría de ellos vivía en las afueras de la ciudad junto a los musulmanes. Su número siguió disminuyendo, especialmente después de que comenzó la migración a la Tierra Prometida. Cabe señalar que, a diferencia de la mayoría de los judíos del norte de Marruecos, la mayoría de los judíos de Asila emigraron a los territorios palestinos ocupados. Su nombre. Es irónico que esta ciudad, que alguna vez se estimó que tenía el 80% de la población, fuera europea durante la ocupación portuguesa. Hoy, su porcentaje no supera el 0,14% de la población.
Todos son nuevos inmigrantes tras la independencia del norte de Marruecos de España. Según el censo de 2004, su número alcanzaba las 43 personas, de las cuales 34 son españolas y 9 francesas, mientras que el resto se divide en diferentes nacionalidades, encabezadas por el portugueses, los ingleses y los rusos. La ciudad portuaria de Asila se encuentra en el centro de la ciudad, ya a tan solo 40 kilómetros del puerto de Tánger y 30 kilómetros del puerto de Larache. El puerto consta de un puerto pesquero y un puerto deportivo dedicado a la recepción de yates turísticos. En el pasado, la ciudad tenía un gran puerto comercial para barcos de todos los puertos del Mediterráneo y el Océano Atlántico, pero la mayor parte fue destruida durante el bombardeo austríaco en 1829. El campo del turismo es una de las áreas económicas más activas de la ciudad de Asila, donde la ciudad atrae a miles de visitantes cada año para presenciar sus efectos históricos y culturales y para participar en el Festival Internacional de Temporada Abierta de Asila, que es una demostración artística abierta de artes plásticas en la que participan cientos de artistas, aficionados y principiantes. Ciudad sigue siendo una exposición abierta de las pinturas más importantes y bellas durante todo un año. Las playas de la ciudad, que se extienden a lo largo de 17 kilómetros, también se encuentran entre las atracciones turísticas más importantes, ya que estas playas atraen cada año a miles de turistas de Marruecos y de la península ibérica en particular. Los musulmanes constituyen el 99,86% de la población de la ciudad, siguiendo a la secta sunita maliki. Con una gran saturación de órdenes sufíes, la ciudad, a pesar de su pequeño tamaño, tiene 8 esquinas, khanqahs para sufíes pertenecientes a 8 órdenes diferentes, y estas esquinas son las siguientes: Al-Qadiriyya, Allí Al-Qadiriyya al-Olayibiyya, calle de la Batalla de Ambal al-Darkabiyya, barrio de Al-Mujaima al-Kataniyya, Allí Al-Kataniyya al-Amdousiye, callejón Ibn Amdouche Isabiyya, lugar Ibn Isa Tijaniyya, plaza Ibn Isa al-Qadiriyya al-Bunsisiyya, calle de A. Hay 33 mezquitas en la ciudad repartidas por sus barrios. El cristianismo es la segunda y única religión en Medina además del Islam. Lo debe el 0,14% de la población de la ciudad, que es un número muy pequeño que no supera los 43 extranjeros residentes en la ciudad, la mayoría de los cuales siguen la fe católica, y los españoles son entre ellos los más religiosos y los más comprometidos. El servicio de esta comunidad se basa en una única iglesia que data de la época de la ocupación española, que es la iglesia de Santa Bartolomé. La mayoría de los habitantes de la ciudad de Asila utilizan el idioma árabe con su dialecto montañés. El 6,4% de la población habla el idioma amazigh en su dialecto rural, pero su uso suele estar limitado dentro del hogar. El 47,2% de la población habla francés, mientras que el 15,2% de la población considera el español como su segundo idioma. El inglés es un idioma comprensible para una buena parte de la población de la ciudad. La ciudad cuenta con 7 instituciones educativas para educación primaria, 2 instituciones para educación secundaria y preparatoria y solo una institución para educación secundaria. Una de las formas más importantes de atracción turística para la ciudad es el Festival Internacional de la Temporada de Asila, que impregna todos los campos, como la literatura, la música, la pintura y la escultura. Durante este festival, que dura 2 semanas, del 7 al 22 de agosto, la ciudad se transforma en una exposición de arte al aire libre que atrae a visitantes, creadores y escritores de todo el mundo al festival. Este festival está supervisado por Asila Forum Foundation y la Universidad de Verano, Al-Mutamid Ibn Abbad. Tras la finalización del festival, la ciudad sigue siendo un museo abierto para exhibir los más bellos murales y esculturas creados durante la última sesión, para todo un año hasta la próxima sesión del festival. Uno de los monumentos modernos más importantes fuera de las murallas es la Biblioteca Príncipe Bandar bin Sultan, que se inauguró oficialmente como parte de las actividades del primer foro de cine Sur-Sur de Asila en el verano de 2004. Es un magnífico edificio equipado con el equipamiento audiovisual de última generación y dispone de una sala de cine, otra de lectura y otra de seminarios culturales que se celebran durante días. El festival, y la ciudad de Asila siguen recreando sus espacios para seguir el ritmo de sus ambiciones de convertirse en la capital árabe cultura por excelencia, donde se está trabajando para desarrollar Plaza Mohammed V con un nuevo diseño. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita si te gusta el contenido, para que podamos continuar por más. Deja tus opiniones y sugerencias en los comentarios para que podamos desarrollar el canal. Gracias.